Buenas noches. Hoy, como todos los meses, estamos de celebración. Estamos en la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Hoy hay una doble celebración. El hecho de poder compartir con todos ustedes una plática interesante, pero además poder celebrar juntos los 40 años de fundación de la Sociedad de Gastroenterología de Tamaulipas. Y sin más preámbulo, les dejo con ustedes a la presidenta que amablemente ha accedido a presentarnos una sesión de lujo, la doctora Maldonado. Alma, bienvenida. Y a todos los demás, bienvenidos. Hagan preguntas. Es para celebrar esto. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y agradecemos mucho a la Asociación Mexicana de Gastroenterología el espacio para poder conmemorar con ustedes nuestro 40 aniversario de fundación. Les damos la bienvenida con esta postal de lo que es la Expo Tampico, el centro de convenciones en el sur de Tamaulipas. Nuestra sociedad nace en 1981 ante la inquietud de varios especialistas, gastroenterólogos, cirujanos, principalmente, tenían la inquietud de difundir los conocimientos de la gastroenterología y aumentar el acervo de la misma. Encabezados por el doctor Héctor Hernández López, se convocó a la Asamblea Constitutiva y en representación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en aquel entonces, acudió el doctor Jorge Bautista O'Farrill, dando el visto bueno a la Asamblea, al quórum, y queda fundada la Sociedad de Gastroenterología de Tamaulipas en 1981. Esta sociedad pues ha reunido especialistas cirujanos, cirujanos oncólogos, anatomopatólogos, obviamente gastroenterólogos, coloproctólogos, ¿verdad? A los 20 años yo regreso a lo que después de mi especialidad, 2 años después me integro a la sociedad y pues nuestra última sesión presencial fue en diciembre del 2019, después se viene la pandemia y pues no ha sido posible más que por vía virtual estar acompañándolos en las sesiones mensuales, ¿verdad? Esperemos que esta convivencia que se dio en diciembre del 2019 la podamos hacer ahora en Guadalajara el próximo noviembre para poder celebrar todos juntos este 40 aniversario. Aprovechando la oportunidad, pues tenemos gracias al doctor Juan Carlos Caramés, tenemos unos ponentes de gala a nivel internacional reconocidos y iniciaremos, está el doctor Michel Calais, el doctor Pashant Kedia y representando a nuestra sociedad el doctor Juan Carlos Caramés con endoscopía avanzada. Iniciaremos la plática con el doctor Michel Calais. Nuestro primer ponente es el doctor Michel Calais. Él nos platicará sobre la utilidad del ultrasonido endoscópico en gastroenterología. Él es director de la Clínica de Gastroenterología, jefe de endoscopía, director del programa de páncreas del Hospital Universitario Rutgers Robert Wood Johnson en Nueva Jersey, Estados Unidos. Bienvenido, doctor Michel. Le cedo el micrófono. Buenos días, es realmente un honor, un placer ser parte de esta conferencia. Me ha preguntado hablar sobre la ecoendoscopía terapéutica en 2021. Entonces, cuando uno está hablando de la evolución de la ecoendoterapéutica, realmente todo empezaba con una técnica diagnóstica y poco a poco empezamos a tomar biopsia, aspiraciones, y después hicimos inyección como el bloque celiac y finalmente empezamos la intervención con la ecoendoscopía. Vamos a hablar un poquito del drenaje de conexión peripancreática, del drenaje de la vía biliar, de la vesícula biliar,
de la creación de anastomos, es decir, un poquito sobre la ablación con ecoando. Y cuando uno está hablando de la colección peripancreática, 5 a 15% de los pacientes con pancreatitis van a tener una colección peripancreática. La colección que tiene síntomas o tiene infección necesita un drenaje. Y claramente ahora tenemos pruebas, tenemos muchas publicaciones que demuestran que el drenaje ecoando es la técnica preferida. Aquí tenemos un estudio muy interesante de Shayan Vararaju, que ha comparado la cirugía minimally invasive a la terapia ecoando para drenar colección peripancreática y ha demostrado que hay menos fístulas y menos complicaciones con la técnica de ecoendoscopía. Aquí tenemos una colección y con un abordaje ecoando ponemos un guía y sobre el guía podemos trabajar para poner un stent. En este caso vamos a poner un stent de aposición, el stent Axios, y cuando el stent Axios está abierto y en el estómago podemos ver el pus que podemos drenar. Y verdaderamente es algo muy satisfactorio para los endoscopistas de ofrecer con el drenaje ecoando una resolución de mucha infección que antes necesitaba un drenaje percutáneo o cirugía. Cuando uno está hablando de colección más complicada, como por ejemplo wall-off necrosis, uno puede visualizar el stent, como por ejemplo el stent de aposición o los stents del esófago, como un abierto, una posibilidad de abrir la pared del estómago y de entrar y de ofrecer una necrosectomía. Entonces, tenemos que ver este stent como ventana que permite verdaderamente de entrar en las conexiones y de ofrecer una limpiada eficiente. Y eso verdaderamente es el poder de este tipo de stent que vamos a poner con la terapia ecoando, que permite de ponerlos de manera saludable y evitar los vasos que están a frente de estas conexiones. Cuando uno está hablando del drenaje biliar, tenemos que recordar que 3 a 5% de los pacientes con obstrucción biliar no podemos ofrecer un CPE convencional relacionado a una anatomía alterada, relacionado a un divertículo, relacionado a una obstrucción gastroduodenal. Entonces, uno tiene que pensar a otras modalidades, como por ejemplo ecoando para ofrecer un drenaje, porque el drenaje percutáneo tiene muchas complicaciones y morbilidades. Ahora tenemos muchos datos. Hace más de 20 años que esta técnica existe. Tenemos muchos trials randomized, controlled sobre este tipo de técnica que ha demostrado una eficiencia y saludable equivalente entre los grupos ecoando al grupo biliar. Entonces, en los casos donde verdaderamente la CP puede ser más peligrosa, o donde necesitamos evitar la P-corte, ofrecer un drenaje cuando puede también ser algo interesado. Dos técnicas, la técnica intrahepática o la técnica extrahepática, poner un stent, el stent puede ser transpapilaria o un stent transgástrico cuando uno está haciendo una hepatogastrostomía o cuando uno está haciendo una técnica extrahepática, haciendo un stent con una anastomosis coridoco-duodenostomía. Aquí tenemos una técnica intrahepática, abordaje transgástrico. Vamos a inyectar y entender exactamente la anatomía del paciente. En este paciente fue imposible de llegar hasta la papila, había una obstrucción duodenal que no permitía de llegar allá. Entonces, primero paso es de hacer una opacificación para entender la anatomía, ver exactamente dónde está la obstrucción, jugar con el guía, avanzar el guía aquí y tener un acceso estable. Eso va a permitirnos, cuando uno tiene un acceso estable, de trabajar aquí sobre el guía, poner un balón y dilatar el balón adentro del conducto biliar, tener ahora un
una estabilidad más fuerte para jugar con el guía ahora que el balón está dilatado. Y cuando el guía está cruzando la obstrucción biliar, vamos a avanzar el balón, dilatar y trabajando sobre el guía. Vamos después a poner un stent aquí a través del estómago, aquí llegando en la vía biliar, a través del estómago y cruzando la papila, cruzando la lesión tumoral. Y de manera integradas podemos abrir el stent, ofrecer un drenaje eficiente. Cuando uno está hablando de drenar la vesícula, tenemos que recordar que todavía la colecistectomía es el gold standard, pero hay pacientes que no pueden sobrevivir a la cirugía. Hay pacientes que verdaderamente ofrecer cirugía es difícil porque tienen muchas movilidades o tienen un cáncer irresectable. Entonces, ofrecer un drenaje percutáneo es un problema para este paciente. Va a reducir la calidad de vida y tenemos que recordar que un drenaje percutáneo también tiene morbidades y mortalidades más importantes. Aquí tenemos un meta-análisis que mi amigo Todd Baron ha hecho y podemos ver que en este caso analizó todas las técnicas de drenar la vesícula biliar y nos da cuenta que la eficiencia y la reducción de los efectos secundarios es verdaderamente las partes importantes cuando uno está pensando en drenar la vesícula biliar de manera ecoante. Ahora tenemos que tratar de pensar de manera más adelante. Cuando uno tratando de visitar todas las diferentes técnicas para drenar la vesícula biliar, es importante de analizarlo de manera internacional. Y entonces, cuando hacemos este estudio con 155 pacientes, 7 centros, fue un estudio internacional, pudimos comparar 42 drenajes de la vesícula biliar ecoando con 113 drenajes percutáneo. No había ninguna diferencia en la eficiencia técnica, en la eficiencia clínica de drenaje. No hay diferencia también en los efectos secundarios, pero la cosa la más interesante, había menos intervención repetitiva en el grupo ecoendo. También pudimos demostrar con 34 pacientes que verdaderamente ofrecer un drenaje ecoendo no es un problema después para ofrecer cirugía. Entonces, hasta ahora, cuando uno no está capaz de ofrecer una cirugía inmediata, drena la vesícula biliar de manera percutánea y después ofrece cirugía. Pero ahora tenemos pruebas que verdaderamente podemos ofrecer un drenaje ecoendo y después mandar paciente a cirugía. La técnica es muy similar a la técnica de drenaje de pseudoquiste. Un abordaje aquí con aguja fina y después de inyectar contraste y más salina, vamos a drenar esta vesícula biliar de manera transduodenal. Es importante de recordar que de vez en cuando, como la vesícula biliar es colapsada, distensarla con inyección de salina facilita el drenaje, permite de hacerlo de manera más fácil. Y es una cosa muy importante de recordar que en casos donde la vesícula biliar no es tan grande, distensarla ayuda mucho. Y en este caso vamos a utilizar la técnica de Axios, que tiene cautery. Y eso es verdaderamente un step técnica. Después de distensar la vesícula biliar, podemos verdaderamente poner el Axios de manera muy sencilla, utilizando la versión cautery. Después de abrir la ventana internal, vamos a posicionar la pared de la vesícula biliar a la pared del duodeno o del estómago y después abrir la segunda ventana aquí y podemos ver el drenaje eficiente que tenemos. Y de vez en cuando uno puede regresar, sacar piedras. Eso ofrece mucha satisfacción verdaderamente para drenar la vesícula biliar. En Estados Unidos la obesidad es un problema dramático.
y entonces tenemos mucho paciente que tiene un bypass gástrico. En este paciente la CPE es verdaderamente algo muy difícil. Entonces inventamos una técnica, cuando todavía estuve en Nueva York, donde conectamos el estómago excluido a la pouch. Eso permite verdaderamente de terminar este pedazo de ir en la sala de operación y hacer la laparoscopía asistida con CPE, etc. Y verdaderamente cuando publiquemos este papel fuimos muy felices porque este trabajo de establecer un acceso con la laparoscopía fue terminado. Entonces decidimos de poner el nombre Game Over a esta técnica de Edge. Y muchos estudios ahora existen sobre esta técnica que verdaderamente en Estados Unidos es la técnica primaria para ofrecer un CPE en los pacientes con gastric bypass en RUN-Y. Cuando uno compara Edge a la CPE asistado con la laparoscopía, es más fácil, uno tiene menos tiempo para hacer el procedimiento, es más barato. Cuando uno compara esta técnica a la enteroscopía asistada con CPE también, Edge parece más fácil, toma menos tiempos, el paciente se queda menos tiempo en el hospital y Todd Baron otra vez decide hacer un cost-effective analysis que ha demostrado verdaderamente que Edge es la técnica la más barata a ofrecer. Aquí tenemos un paciente que tiene un gastric bypass del pouch. Vamos a identificar el estómago excluido, vamos a inyectar el estómago excluido, vamos a distanciarlo, vamos a dilatar y después de dilatar vamos a poner un stent de aposición que va a permitirnos de hacer un CPE después a través, y verdaderamente eso facilita las cosas de manera tremenda. El otro indicación de la ecoando es de establecer una gastroenterostomía ecoguiada. Verdaderamente es una manera muy minimally invasiva de permitir al paciente de comer cuando tiene un cáncer terminal, y la idea es de verdaderamente tratar de poco a poco reemplazar los stents enteral, que tiene muchas complicaciones y no funciona después de algunos tiempos porque tiene invasión del cáncer a través de las mallas del stent no cubierto. Ahora hay muchos estudios, aquí tenemos una serie de 20 pacientes y de 26 pacientes comparado a la nuestra, y otra manera de ver la eficiencia de comparar la gastroenterostomía ecoando a la LAP-GJ. Aquí hay dos estudios, un estudio multicéntrico con Manuel Pérez Miranda que hicimos, y aquí es el estudio de Hopkins, y las dos han demostrado exactamente las mismas cosas. El éxito son los mismos en las dos técnicas, pero la EOS Guided GJ ofrece un procedimiento más barato y también más saludable. Y la otra cosa que es importante de comparar es comparar esta técnica al stent enteral, y verdaderamente la anastomosis gastro-jejunal o gastrointestinal parece mejor, especialmente ofreciendo menos recurrencia y menos reintervención, porque estamos estableciendo una conexión afuera de la tumor. Eso es un concepto muy importante. Aquí tenemos un paciente que tenía un cáncer pancreático, que ha recibido un stent enteral, y podemos ver que este paciente desafortunadamente regresaba con obstrucción gastrointestinal y necesitaba un otro acceso para ofrecer la posibilidad de comer y evitar una gastrostomía. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es de tratar de tener acceso en el intestino delgado. Aquí estamos poniendo un guía
que está cruzando el stent anterior que está ocluido, y después sobre este guía vamos a avanzar un catéter balón que va a permitirnos de llenar este catéter balón de extracción biliar con contraste mezclado con agua. Y vamos a utilizar este balón que está en el intestino delgado para hacer una punción desde el estómago, entonces establecer una conexión gastroyedunal en este caso. Quebrando el balón significa que estamos en el intestino delgado. Después de asegurar el acceso, vamos a poner un guía. Y sobre el guía vamos después a dilatar y poner un stent de aposición. Esa fue la época durante la cual no tuvimos la stent de aposición con cautery. Entonces estamos haciendo una dilatación con un balón. Después de hacer eso con un balón, ponemos un stent de aposición entre el intestino delgado aquí y el estómago. Y ahora podemos ver que después de dilatar, tenemos una conexión muy bien hecha entre el estómago y el intestino delgado. Manejar las complicaciones es algo crucial. De vez en cuando uno tiene que poner un bridging stent o tienes que convertir a un acceso NOTS. Aquí tenemos un caso donde durante la gastro-G, disfortunadamente el stent de aposición relacionado a mucha adhesión se fue a través de la pared del estómago, pero no problema, ya tenemos un guía, entonces vamos a quedarnos muy tranquilo y vamos a poner un stent del esófago corto que va a ser lo que se llama un bridging stent, salvando el caso y salvando el paciente y permitiendo al paciente verdaderamente de comer sin problema. Entonces, esta técnica de bridging stent es una técnica crucial que uno tiene que manejar si está interesado a ofrecer al paciente la técnica de gastrojejunostomía con ecoendo. Y aquí tenemos un otro caso donde durante el procedimiento nos da cuenta verdaderamente que la parte que estaba a través del intestino delgado se dislocaba y estamos frente a frente con el peritoneo. Entonces, muy importante en este caso de quedarse muy tranquilo y de pensar con técnica de bridging. Pero en este caso vamos a utilizar un doble canal y vamos a tomar la ansia intestinal y con un precorte, un abierto con precorte, aguja de precorte, vamos a reestablecer un acceso en la ansa intestinal. Vamos a poner un guía. Estamos aquí asegurando con inyección de contraste que estamos verdaderamente en el intestino delgado, y después vamos a hacer un otro bridging stent utilizando la técnica NOTS. Y entonces, otra vez, fuimos capaces de salvar el procedimiento y ofrecer al paciente una anastomosis durable, eficiente, que permite al paciente de comer sin problema. Y para terminar, vamos a hablar del cáncer pancreático, que es un problema grande en nuestro país. Y verdaderamente ofrecer para los pacientes que no pueden tener resección una ablación es algo interesante. Aquí tenemos un video de Corea, donde el profesor Seo es un experto mundial en la ablación del cáncer pancreático. Y podemos ver que con el control ecoando uno puede ver verdaderamente dónde está el efecto, el más importante de la radiofrecuencia. No hay muchos datos hasta ahora, pero parece ofrecer especialmente para los neuroendocrine tumor una eficiencia muy interesante. Para los pacientes que no pueden recibir cirugía, uno tiene que pensar a esa técnica
que permite de tratar los neuroendocrine tumor para los pacientes que no pueden recibir una terapia convencional con cirugía. En conclusión, la terapia ecoendo es algo muy importante, muy excitante, que nos permita verdaderamente de mejorar el manejo de muchos problemas que antes necesitaba cirugía o drenaje percutánea. Este tipo de técnicas de cada día mejorando y tenemos un futuro increíble para los endoscopistas que está interesado en la terapia ecoendo. Muchas gracias por su atención y me quedo listo para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Michel Calais. Muy interesante su práctica. Le recuerdo a los participantes que en su margen inferior derecho está donde pueden ir haciendo sus preguntas. A continuación, continuando con el programa, presento al doctor Prashant Kedia. Él nos hablará sobre endoscopía bariátrica, las ventajas de la manga gástrica endoscópica. Él es director médico de endoscopía intervencionista en el Centro Médico Metodista en Dallas, Texas. Bienvenido, doctor Prashant. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación. Es un honor hablarles del tema de endoscopía bariátrica. Soy Prashant Kedia, director médico de endoscopía intervencionista del Centro Médico Methodist de Dallas. Voy a hablar de la gastroplastía en manga endoscópica, enfocándome en los beneficios de este procedimiento. Es una conferencia corta, por lo que iré directo al grano. ¿Cuáles son los beneficios de la gastroplastía en manga endoscópica? Es un procedimiento de invasión mínima, nos da más opciones para tratamiento de la obesidad. Es clínicamente efectiva para lograr pérdida de peso. Es un procedimiento seguro con menos eventos adversos que la cirugía bariátrica y menos reflujo. Es costo efectiva, repetible y revisable. Y tiene múltiples aplicaciones potenciales que incluyen terapia primaria de revisión y de transición. Trataré de convencerlos de todos estos beneficios. Hablemos de qué es de invasión mínima. Este es un procedimiento endoscópico que fue conceptualizado en 2013 por el grupo Mayo. El concepto aquí era utilizar un dispositivo de suturas endoscópicas para imitar una gastrectomía en manga quirúrgica, pero en lugar de cortar la curvatura mayor del estómago, el objetivo es utilizar el dispositivo de suturas para hacer plicatura de la curvatura mayor y reducir el volumen gástrico para que quede como en forma de plátano. Esta es una publicación que muestra el tamaño del estómago antes y después de la gastroplastía en manga endoscópica, mostrando la remodelación 3 meses después. Utilizamos un dispositivo que se llama Apollo Overstitch para este procedimiento. Se coloca sobre un endoscopio de doble canal, aunque hay también para un solo canal. Es un dispositivo fantástico que nos permite hacer una muy buena manipulación tisular con la punta del endoscopio. Se diseñó originalmente para la fijación de stents para cerrar perforaciones y fístulas, pero debido a su espectacular capacidad de manipulación tisular, pudimos aplicarlo a la cirugía bariátrica, como por ejemplo para la gastroplastía en manga endoscópica. ¿Cómo se lleva a cabo la gastroplastía en manga endoscópica? Ustedes saben que no es un procedimiento quirúrgico, no se hacen cortes o incisiones. Todo el procedimiento se hace con el endoscopio intraluminalmente. Se utiliza un endoscopio terapéutico de doble canal, se introduce al estómago y los bordes anterior y posterior de la curvatura mayor se marcan con APC o coagulación con argón plasma. Enseguida, el dispositivo Overstitch se utiliza para tomar tejido con suturas de grosor total de la pared gástrica, iniciando distalmente y avanzando proximalmente hacia el fondo. Se hacen de 6 a 8 pliegues de tejido con cada sutura, como pueden ver, que se pueden plegar y reducen el volumen total del estómago, iniciando en la curvatura mayor. Podemos ver aquí que al moverse hacia adelante y proximalmente hacia el fondo, se puede reducir espectacularmente el volumen del estómago en 60 a 70%. Les muestro un video de cómo se ve a través del endoscopio.
Aquí tenemos un lumen gástrico muy grande. Lo primero que hacemos con el procedimiento es la coagulación con argón plasma, haciendo disparos en línea con parámetros de APC para el estómago. Marcamos los bordes anterior y posterior del estómago. Este es el borde posterior de la curvatura mayor. Las marcas son importantes porque durante el procedimiento puede haber sangrado que puede, al entrar al campo, puede hacernos perder la orientación. Las marcas nos ayudan a entender dónde hay que colocar los pliegues de tejido. Aquí se utilizan marcas anteriores, posteriores, pero también en el centro para ayudar a la orientación. Una vez que se han creado las marcas, se coloca el overstitch encima del endoscopio y se cargan las suturas. Después de tomar el primer pliegue, el dispositivo Helix del lado izquierdo es muy importante. Tiene forma de tirabuzón y nos permite girar y jalar el tejido en la mandíbula del overstitch para tener un pliegue o una sutura de grosor total. Esto es importante porque queremos que las mordidas de tejido lleguen hasta la muscularis propia del estómago. De lo contrario, hay riesgo de que la manga no sea duradera y no logre una buena remodelación. Tenemos aquí cómo se hacen las mordidas de grosor total. Se utiliza un cincho para apretarlas y podemos ver lo delgado que se ve el estómago después. A reducir espectacularmente el volumen del estómago, esto funciona induciendo la saciedad en los pacientes. Los pacientes solo requieren el 30% de las calorías que necesitaban previamente para sentirse saciados, lo que reduce su ingesta oral. También retrasa el vaciamiento gástrico. Estudios de la DDW muestran que hay un aumento marcadamente significativo del vaciamiento gástrico después de la gastroplastia en manga endoscópica, y todo esto ayuda a modificar el comportamiento. Otro beneficio es que mejora el acceso al tratamiento. Este es un mapa que muestra las tasas de obesidad en Estados Unidos que se han disparado. En Estados Unidos, 1 de cada 3 pacientes es obeso, pero es un problema no solo de Estados Unidos, sino mundial. Las tasas de obesidad se han disparado en todo el mundo. Hay más de 650 millones de personas con obesidad, esto en 2016. Es un problema generacional nuestro y de nuestros hijos. Solo hay un país más que tiene más obesidad que Estados Unidos y es México. Se debe a la comida tan deliciosa que tienen, que desafortunadamente en esta ocasión no pude disfrutar. Cuando hablamos del acceso al tratamiento, la cirugía bariátrica es el principal tratamiento de la obesidad. En esta gráfica de riesgo y eficacia es la que tiene mayor riesgo, pero también la mayor eficacia. En múltiples estudios ha mostrado que es efectiva y duradera. Este estudio sueco de obesidad ha mostrado una pérdida total de peso duradera a largo plazo, menor mortalidad cardiovascular o por cáncer, mejor remisión de la diabetes. Es un procedimiento muy efectivo, pero ¿por qué no se lo hacen más pacientes? Hablemos de quienes tienen acceso a la cirugía. En Estados Unidos, los pacientes con obesidad clase 1 no califican para cirugía bariátrica. Deben tener obesidad de clase 2 con una o dos comorbilidades o bien tener obesidad de clase 3. De los pacientes que califican, menos del 1% se someten a cirugía bariátrica. ¿A qué se debe esto? Bueno, en parte porque a los pacientes les preocupa la cirugía, consideran que es significativamente invasiva, que tiene una tasa de complicaciones que no aceptan y les preocupan las cirugías de revisión. Son temores reales que hacen que los pacientes no se sometan a cirugía bariátrica. Esto nos deja con una brecha de tratamiento de 100 millones de pacientes obesos en el país que o no tienen acceso al tratamiento o no están dispuestos a someterse al tratamiento. Y quizás la terapia endoscópica nos permita reducir esta brecha. Sabemos que la gastroplastia en manga endoscópica es clínicamente efectiva. Se han realizado miles de procedimientos en todo el mundo con resultados consistentes y reproducibles. Esta es la casuística más grande publicada de diferentes centros internacionales, con 242 pacientes, seguimiento a 2 años, con una pérdida total de peso de 15% a los 6 meses, 18% a los 24 meses. Más adelante hablaremos de los efectos secundarios que son pocos y leves. Los datos se han reproducido en todo el mundo, en diferentes centros en Estados Unidos, en España y Arabia Saudita. Resultados consistentes con pérdida total de peso del 15 al 20% y pocos eventos adversos serios.
Este metaanálisis de 1.900 pacientes mostró pérdida total de peso de 16% a 12 meses y 20% a 24 meses. Es un procedimiento efectivo si se realiza adecuadamente, con baja tasa de eventos adversos serios y sin mortalidad. Pero el hecho de que podamos lograr pérdida de peso no significa que está afectando la salud de los pacientes y sus comorbilidades. Hay 2 estudios que han mostrado que la gastroplastia en manga endoscópica mejora las comorbilidades derivadas de la obesidad, que incluyen el perímetro de la cintura, tensión arterial sistólica, los marcadores del síndrome metabólico y la diabetes como hemoglobina glucosilada, resistencia a la insulina, triglicéridos y el hígado graso, que es un gran problema actualmente, marcadores como índice de esteatosis hepática y el puntaje de fibrosis de la NAFLD. Tenemos reducción de las comorbilidades como consecuencia de la ESG. Esta es la durabilidad del procedimiento. Claro que necesitamos más datos. Este es un estudio con datos a 5 años de gastroplastia en manga endoscópica que muestra 15.9% de pérdida total de peso a 5 años. El éxito inicial de estos pacientes fue predictivo del éxito a largo plazo. Otro beneficio de este procedimiento es que es seguro y tiene menos eventos adversos que la cirugía bariátrica convencional. Mencioné el metaanálisis que muestra tasa de eventos adversos serios del 2.3%. En la mayoría de los estudios es del 1 al 2%. La mayoría de estas complicaciones se manejan sin necesidad de cirugía y hasta la fecha no hay mortalidad en este metaanálisis. Los resultados son muy buenos. Hay estudios comparativos de gastroplastia en manga laparoscópica contra endoscópica. La estancia hospitalaria fue más corta para la endoscópica, menos de un día contra 3 días para la laparoscópica y una morbilidad postprocedimiento mucho menor para la endoscópica, 2 contra 11, con una diferencia que no fue estadísticamente significativa. Este es un estudio de Johns Hopkins comparando la manga laparoscópica contra endoscópica. Tenemos aquí los resultados de pérdida total de peso. Los eventos adversos son mayores con el procedimiento laparoscópico y también la tasa de reflujo es mayor con el procedimiento laparoscópico. Esta es una complicación significativa. Sabemos que hasta 15 o 30% de los pacientes después de manga laparoscópica tuvieron algún grado de reflujo ácido, quizás por la disminución de la distensibilidad gástrica, de las vías hormonales y manipulación del ángulo de His, que no es tan pronunciada en la manga endoscópica porque no cerramos el fondo, tenemos mayor distensibilidad gástrica y estas diferencias y la naturaleza menos agresiva se traducen en menos ERGE postoperatorio. Este es un estudio español donde se estudió lo mismo comparando procedimiento laparoscópico contra endoscópico. Hubo menos eventos adversos en el grupo del procedimiento endoscópico y una estancia hospitalaria más corta. Hablemos ahora de la costo-eficacia. Esta es una pregunta complicada. El problema es que todavía no hay datos publicados al respecto. No hay datos comparativos o datos sobre la gastroplastia en manga endoscópica específicamente sobre esto. Creo que podríamos dividir los costos entre costos directos del procedimiento y los costos indirectos que se relacionan con el procedimiento. Si vemos los costos relacionados con el procedimiento, el dispositivo y los honorarios del médico, en general son de $5,000 para el procedimiento endoscópico. Para el procedimiento laparoscópico son entre $9,000 y $10,000. Por lo tanto, la manga endoscópica es más corta en términos de costos directos. Sabemos que la manga endoscópica tiene una estancia hospitalaria mucho más corta, es un procedimiento ambulatorio. Por lo tanto, el costo también debe ser menor. En términos de eventos adversos y rehospitalizaciones, la manga endoscópica tiene menos eventos adversos y hay una tendencia hacia menos rehospitalizaciones, por lo que aquí también hay un costo-beneficio. En el uso inicial de los servicios que se refiere a visitas hospitalarias o consultas externas, sabemos que son menos en la manga endoscópica. En un estudio se reportaron $25,000 de uso de servicios médicos para la manga laparoscópica. Creo que gran parte de esto se incorpora en el costo inicial de la manga endoscópica, por lo que aquí también gana este procedimiento. ¿Qué podemos decir del costo-beneficio indirecto con el tiempo? Los cuales, por ejemplo, productividad y empleo de los pacientes y el uso de los servicios médicos a largo plazo
considerando morbilidad cardiovascular y por cáncer. En realidad, todavía no sabemos cuál de los dos será más costo efectivo a largo plazo. Otro beneficio de la manga endoscópica es que es repetible. La recuperación de peso después de cirugía bariátrica se ha reportado hasta en el 25% de los casos y 27.8% para la manga laparoscópica. Se ha demostrado que estos datos son similares para la manga endoscópica en los datos iniciales, pero la manga endoscópica se puede repetir o se puede revisar, se puede volver a apretar la manga. Y hay estudios que muestran tasa de incidencia de 3.3 a 7% de pacientes que quieren repetición por recuperación de peso o que ya dejan de bajar de peso, con promedio de 3 a 5 suturas por procedimiento. El tiempo para repetir el procedimiento es de 10 a 22 meses después del procedimiento inicial, o sea que las fallas del tratamiento ocurren inicialmente. La pérdida total de peso después de la manga endoscópica es del 11 al 20% y no hay eventos adversos, por lo que se trata de una opción real para los pacientes que están recuperando peso o que no han bajado de peso lo suficiente y utilizando un procedimiento de invasión mínima. Otras opciones son conversión de la manga endoscópica a manga laparoscópica o bypass en Y de Roux. Se han publicado datos al respecto y muestran que esto es seguro. Estos son datos de repetición de la manga endoscópica contra farmacoterapia. La repetición de la manga endoscópica fue superior, 19.9% de baja de peso contra 13.6% para farmacoterapia, por lo que es una buena opción para los pacientes. Un beneficio final es que la manga endoscópica tiene múltiples aplicaciones y hablamos que puede ser tratamiento primario para la obesidad, pero hay opciones de utilizar revisión de otras cirugías bariátricas, por ejemplo, la manga laparoscópica. Aquí, 82 pacientes recuperaron el peso después de manga laparoscópica en un procedimiento de 48 minutos con una mediana de 4 suturos. Se logró baja de peso total de 15% a un año y 1% de eventos adversos serios con un patrón de suturas triangulares. Es una opción para pacientes que recuperaron el peso después de un procedimiento de manga laparoscópica. Y finalmente, la manga endoscópica puede ser una terapia de transición a cirugía bariátrica en pacientes superobesos que no son candidatos a cirugía. Por ejemplo, si un paciente no es candidato a cirugía, podríamos utilizar la manga endoscópica para que baje de peso como una transición a la cirugía. Esta es una casuística de 5 pacientes, IMC 51 a 72. Con manga endoscópica se redujo el IMC en más de 6 para poder someterlos a cirugía. En conclusión, la epidemia de obesidad es real y está aumentando. Hay una gran brecha en el tratamiento entre farmacoterapia y cirugía bariátrica que puede reducirse con procedimientos endobariátricos. La gastroplastía en manga endoscópica se está volviendo más popular y tiene muchas ventajas que incluyen: es de invasión mínima, facilita el acceso al tratamiento, es clínicamente efectiva, es segura, costo efectiva, es un procedimiento repetible, revisable y tiene múltiples aplicaciones. Creo que las direcciones futuras que se necesitan para la manga endoscópica es más estudios aleatorizados controlados de alta calidad, más datos de desenlaces de largo plazo y medicina personalizada para predecir la respuesta y optimizar la selección de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Prashant Kedia. Muy interesante y actual su plática, teniendo en cuenta que la obesidad va en aumento. A continuación, tenemos al doctor Juan Carlos Caramés Aranda. Él es miembro, es socio activo de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Tamaulipas y es director del Centro de Endoscopía Terapéutica Avanzada, de Reynosa, Tamaulipas, México. Él nos compartirá la plática Disección endoscópica submucosa en México. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Les recuerdo a nuestros participantes las preguntas que tengan. Está el botón en su parte inferior derecha. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un honor y un privilegio poder estar esta noche compartiendo con todos ustedes este momento tan especial del 40 aniversario de la Sociedad de Tamaulipas, de la Sociedad de Gastroenterología de Tamaulipas, y es un honor para mí poder estar compartiendo con ustedes
esta charla de disección endoscópica submucosa. Para las indicaciones para poder realizar la disección endoscópica submucosa, primeramente tenemos que diagnosticar lesiones que sean susceptibles de tratamiento con estas técnicas. Para ello necesitamos tener endoscopios de alta definición. Generalmente podemos utilizar cromoendoscopía electrónica o la cromoendoscopía con tinciones, y en ocasiones podemos utilizar también la magnificación para tener diagnósticos de displasias de bajo grado, displasias de alto grado o incluso un cáncer in situ que nos pueda dar la oportunidad de poder llevar a cabo disección endoscópica submucosa. Y una indicación reciente es el tratamiento de lesiones submucosas, para los cuales solo necesitamos tratamiento, endoscopios de alta definición, y generalmente requerimos ultrasonido endoscópico para el diagnóstico de estas lesiones. ¿Qué podemos tener con la cromoendoscopía electrónica y la magnificación? Podemos ver aquí en estas imágenes una lesión que normalmente podría ser una úlcera, considerada como una úlcera, pero al aplicar la cromoendoscopía electrónica y la magnificación podemos ver los detalles en la superficie que nos permiten tener un diagnóstico muy preciso. Confiere un alto nivel de seguridad en el diagnóstico de estas lesiones y nos ayuda a identificar lesiones que vamos a poder llevar a cabo el tratamiento endoscópico con la disección endoscópica submucosa. En esta imagen que vemos aquí con luz blanca podemos encontramos una esofagitis, aparentemente una esofagitis erosiva en un paciente con reflujo, pero cuando aplicamos la cromoendoscopía electrónica vemos en esta área que tenemos aquí unas zonas ya con metaplasia intestinal, y cuando aplicamos la magnificación podemos identificar que hay áreas con displasia de bajo grado susceptibles de tratamiento con disección endoscópica submucosa. Ahora bien, los japoneses han hecho una clasificación donde identifican el patrón de superficie y el patrón de la vasculatura, y cuando empezamos a ver o vemos un patrón de vasculatura regular y un patrón de superficie también regular, estamos ante una displasia de bajo grado solamente. Aquí podemos ver ya un patrón de superficie y de microvasculatura irregular con lesiones ya sugestivas de cambios premalignos, y finalmente cuando hay una ausencia completa del patrón de superficie y una ausencia de microvasculatura, apreciando aquí también una línea de marcación de esta lesión, estamos ante la posibilidad o ante el diagnóstico preciso de una lesión, un cáncer incipiente susceptible de una disección endoscópica submucosa. Decíamos que necesitamos hacer un diagnóstico temprano, y ¿qué requerimos para esto? Obviamente endoscopios de alta definición. Hoy la mayoría de las compañías que venden endoscopios ya tienen la alta definición integrada, y algunos de ellos ya, o si no es que la mayoría, tienen estos diferentes métodos de diagnóstico de cromoendoscopía electrónica, y podemos utilizar también endoscopios de magnificación para hacer los diagnósticos precisos. La utilidad del CAP, eso nos permite, es indispensable y nos permite tener la lesión a 2 o 3 milímetros de distancia, y nos permite una mejor magnificación y una resolución de la imagen para tener imágenes como estas que mostramos aquí. Obviamente es indispensable un equipo de irrigación para poder limpiar perfectamente bien y la superficie del órgano que estamos tratando, y eliminar saliva, restos de alimento, bilis, sangre o excremento que pudiéramos tener en caso del colon. Obviamente todo el equipo, no solamente el endoscopista, sino todo el equipo que está trabajando debe estar debidamente entrenado, y un punto muy importante es que debemos dedicar tiempo para buscar intencionadamente estas lesiones. De esta manera vamos a tener diagnósticos precisos. Vamos a ver aquí en esta diapositiva o en esta imagen cómo con la luz blanca podemos ver esta lesión, que obviamente es evidente que tiene alguna alteración, pero con la cromoendoscopía y ahora la magnificación podemos identificar una displasia de bajo grado que requiere un tratamiento con disección endoscópica submucosa. Existen las clasificaciones para determinar la necesidad o qué lesiones son susceptibles de disección endoscópica submucosa, y tenemos la clasificación de Paris, que nos permite identificar lesiones tipo 2A o 2B, que son lesiones ligeramente elevadas o lesiones planas. La tipo 2C, que son lesiones deprimidas,
sin úlcera, solamente son deprimidas. La tipo 3, que es una lesión ulcerada, excavada, que está fuera de tratamiento endoscópico, como lo vemos a la derecha, y lesiones mixtas o clasificaciones mixtas. Y vemos acá la indicación de disección endoscópica en lesiones tipo 2B. En las 2A puede ser disección endoscópica o resección endoscópica de la mucosa. En las tipos mixtas 2A más 2C y 2C más 2A está indicado también la disección endoscópica de la submucosa. Bien. Cuando vemos la línea del tiempo, podemos sentirnos orgullosos de tantas personalidades, tantos médicos, endoscopistas valientes, valerosos, que iniciaron este pasaje desde la endoscopía diagnóstica solamente hasta, la endoscopía diagnóstica pasando por la polipectomía inicialmente, la endoscopía mucosa o la resección endoscópica de la mucosa, empezando con la disección endoscópica de la submucosa, la técnica de Notes y finalmente la aparición de las técnicas del tercer espacio, iniciando con la miotomía peroral o el POEM. Y esto nos ha permitido tener ahora el acceso hacia ese tercer espacio y poder ofrecer a nuestros pacientes tratamientos no solamente de disección endoscópica de lesiones incipientes, sino también de tumores que están más allá de la pared del estómago. Empezaremos hablando acerca de la resección endoscópica de la mucosa. Nos permite o está indicado para el tratamiento de lesiones premalignas y malignas gastrointestinales, sobre todo lesiones a nivel de colorecto, sin invasión profunda. Está limitada a lesiones de 1.5 a 2 centímetros. En lesiones mayores se puede resecar con la técnica de piecemeal. Esto nos limita el poder resecar en bloque todo el tejido, nos limita la posibilidad de resección R0, hay un incremento importante de tumor residual y también un importante incremento de la posibilidad de tener recidiva en el área donde se hizo la resección de la mucosa. La disección endoscópica, las ventajas que tiene o la diferencia con la resección endoscópica de la mucosa es que permite una resección en bloque, tiene muy bajas tasas de recurrencia, nos permite una resección curativa, permite cuando la resección endoscópica de la mucosa no es posible o esta falló, tenemos la opción de la disección endoscópica de la submucosa, asegura tener la pieza completa para tener un buen estudio histopatológico y asegurar el tratamiento curativo con resecciones R0. Importantemente, preserva la integridad de los órganos, esto es, vamos a resecar una porción de la mucosa y la submucosa o en ocasiones, como lo veremos más adelante, poder resecar lesiones submucosas que nos van a permitir una mejor calidad de vida del paciente sin la necesidad de resecar los órganos. Está indicada la disección endoscópica de la submucosa en el cáncer temprano, ya sea confinado a la mucosa o a la mucosa superficial en lesiones T1A, en los que tenemos un bajo riesgo de invasión linfática y una alta posibilidad de sobrevida. No tenemos límites en el tamaño para resecar las lesiones, podemos obtener una resección R0 en la gran mayoría de los pacientes. Obviamente requiere mayores habilidades del endoscopista, requiere un largo entrenamiento y también requiere una cantidad de equipos y accesorios que son muy importantes tenerlos a la mano, no solamente para poder llevar a cabo la disección, sino también para resolver las posibles complicaciones de estas técnicas. Es una técnica relativamente reciente también para lesiones subepiteliales. Se puede proporcionar la disección endoscópica para tumores mayores de 2 centímetros de diámetro, que estén confinados a la capa submucosa o a la muscular propia. En las lesiones móviles generalmente hasta en un 100% se pueden resecar, y en lesiones fijas, submucosas que están fijas a planos profundos, hasta un 75%, y aquí tenemos riesgos de perforación o de hemorragia, y es lo que comentaba, que necesitamos tener todo un arsenal de equipos para poder llevar a cabo la resolución de estas posibles complicaciones. Aquí en esta diapositiva trato de presentarles el arsenal de equipamiento que necesitamos para poder llevar a cabo la disección endoscópica de la submucosa. No es que todo se vaya a ocupar, pero es importante tenerlo siempre a la mano. Obviamente estos pacientes se tratan con anestesia general. En ocasiones necesitamos colocar un sobretubo en los pacientes, ya que vamos a necesitar entrar y salir varias veces. Requerimos un insuflador de CO2. Esto es crucial. No podemos hacer un procedimiento de disección endoscópica submucosa si no tenemos CO2,
porque la posibilidad de perforación y crear complicaciones más serias se dan cuando no contamos con todos los equipamientos. De preferencia, contar con un equipo de electrocoagulación avanzado como el Herbe Bio 300D. Sí se puede contar con el hidrodisector también de la compañía de Herbe y una gran variedad de cuchillos con los que vamos a llevar a cabo la disección endoscópica de la mucosa. Algunos de ellos están mencionados aquí, la Hybrid iKnife, el Dual Knife, el IT2 Knife, el Nano Knife, inyectores también para iniciar muchas veces la disección o levantar la mucosa y poder también tener hemoclips disponibles, el coagrasper para realizar coagulación, contar con las tijeras endoscópicas y también, como comentábamos hace un momento, la necesidad de clips como el Ovesco y la sutura endoscópica Apolo en caso de tener complicaciones de la disección endoscópica de la submucosa. Hay varias técnicas de esta disección endoscópica de la submucosa que las mencionaremos ahora. La técnica habitual es una disección circunferencial de la mucosa, elevando la submucosa y resecando circunferencialmente la submucosa. Pero con el paso del tiempo, generado diversas técnicas que nos facilitan el desarrollar la disección endoscópica submucosa, como el pocket creation, la tunelización que nos está permitiendo resecar tumores cada vez mayores, el STER o la resección endoscópica por tunelización de la submucosa, o el EFTR, conocido, que es la resección de todo el espesor de la mucosa, y vamos a tratar de explicar cada uno de ellos. Aquí en este video les menciono o les ilustro cómo es que tenemos que marcar los bordes de la lesión. Ya que tenemos marcada la lesión, escogemos un sitio donde vamos a iniciar la disección. Estamos inyectando solución fisiológica con azul de metileno en la capa submucosa para empujar con esta misma solución la capa muscular y crear así el tercer espacio como lo estamos viendo aquí ahora. Se continúa la disección y vean cómo es importantísimo mantener un tercer espacio siempre muy amplio, y vamos haciendo cada vez mayor nuestra disección. Podemos atacar directamente los vasos sanguíneos y coagularlos con el mismo cuchillo, o cuando se requiere podemos utilizar el coagrasper para hacer la disección. Este es el método tradicional, pero tenemos el Pocket Creation Method, que nos permite tener una mayor seguridad en el movimiento de la lesión. Esta es una evolución hacia la tunelización, fue creada en el 2013 y se publicó la primera Pocket Creation en el 2014. Se realiza una incisión mínima, como vemos aquí a la derecha, y empezamos a hacer la disección por debajo de la lesión, haciendo una tunelización hasta ir más allá de la lesión. Esto nos permite mantener muy estable la punta del endoscopio. Estamos sincronizados con los movimientos respiratorios del paciente. Cuando hay fibrosis nos permite tener una muy buena disección y mantiene una buena distancia entre la punta del endoscopio y el cuchillo y nuestro tejido submucoso que vamos disecando. El STER o resección endoscópica por tunelización de la submucosa nos permite resecar lesiones respetando la mucosa. No vamos a disecar en estos casos la mucosa. Se hace una inyección con azul de metileno y solución fisiológica, unos 5 centímetros, 3 a 5 centímetros proximales a la lesión. Iniciamos una tunelización elevando la submucosa, como lo vemos aquí, hasta encontrar el tumor. Y vamos disecando con diferentes cuchillos, que podemos usar el Dual Knife, el IT2 Knife, y disecamos o liberamos completamente la lesión, la obtenemos, la resecamos y finalmente hacemos hemostasia, localizamos los posibles vasos sanguíneos que pudieran sangrar tardíamente y cerramos la mucosa con hemoclips para tener una disección completa, una resección completa. ¿Qué nos permite? Nos permite hacer una resección del tumor completamente, mantener márgenes libres para prevenir recurrencia de los tumores. Esto, al tener íntegra toda la pared del estómago o del órgano que estamos tratando, requiere menos días de estancia hospitalaria. Hay una recuperación más rápida de la vía oral, ya que en 24 horas o en menos 24 horas podemos iniciar los líquidos claros con el paciente. Logramos una resección completa en bloque de la lesión hasta más de un 80%,
y de manera muy importante, nuevamente, nos permite respetar la integridad del órgano. Vemos aquí esta lesión, que es submucosa, que está muy cerca de la unión esofagogástrica. Se hace la ventana, se va disecando por el espacio submucoso hasta poder resecar completamente el tumor y cerrar con hemoclips para mantener o cerrar la capa mucosa. ¿Cuáles son los beneficios del STER? Mantiene intacta la mucosa, decíamos hace un momento, una cicatrización más rápida, menor posibilidades de infección y también menor posibilidades de fuga del contenido digestivo. Otra técnica también que se está utilizando es la resección de espesor completo por vía endoscópica. Esta se requiere o es preferida en lesiones que involucran todas las capas de muscular propia, incluyendo la capa serosa. Predominantemente, cuando hay un crecimiento extraluminal, está indicada el EFTR y puede ser también apoyarnos en la cirugía laparoscópica, y esto es opcional, podemos tener una asistencia por vía laparoscópica. Requiere necesariamente de una sutura para mantener el cierre completo de la pared. Y esto nos va a evitar fugas de contenidos digestivos y evita la posibilidad de peritonitis. ¿Cómo lo realizamos? Se corta toda la mucosa y la submucosa en toda la circunferencia del tumor. La incisión se continúa hasta la capa muscular y se completa toda la lesión, incluyendo la capa mucosa. Entonces, la serosa alrededor del tumor. Resecamos toda la lesión completa, incluyendo la mucosa, submucosa, el tumor, la muscular y la serosa. Y finalmente necesitamos suturar enérgicamente la pared perforada, ya sea con hemoclips, cuando es una lesión pequeña, o con la sutura o polo si es mayor de 2 centímetros la lesión. Quiero mostrarles aquí un caso interesante que tuvimos en diciembre del año pasado. Es una lesión submucosa en el tercio medio del esófago, lo estamos viendo aquí con luz blanca y ahora con la cromoendoscopía electrónica, y vamos a hacer una tumorectomía o una resección del tumor por vía endoscópica. Estamos iniciando la elevación de la capa submucosa y creando la ventana, tal como lo hacemos en un POEM, para iniciar ahora a crear el túnel submucoso. Estamos abriendo literalmente como si fuera un POEM en el inicio. Ya estamos ahora creando ese túnel submucoso hasta encontrarnos con la tumoración y empezar a disecar cautelosamente alrededor, sellando los vasos sanguíneos que nos encontremos. En este caso intentamos hacer resecar el tumor, pero estaba muy adherido a la capa mucosa, por lo cual decidimos resecar la mucosa superficie. Aquí estamos iniciando el corte de los laterales de la mucosa. Aquí estamos por dentro, viendo la mucosa por dentro del túnel. Ya creamos el túnel, estamos disecando completamente la mucosa y estamos cortando los laterales para finalmente, aquí ya prácticamente está resuelto y estamos utilizando la tijera endoscópica para esta última segmento que tenemos de la lesión, hasta lograr finalmente la liberación completa de la lesión, y vamos a hacer una revisión final. Aquí estamos ya liberando el tumor submucoso, incluyendo la mucosa, y finalmente está terminada la tumorectomía, y la revisión final nos permite ver que la capa muscular está íntegra, no hemos ocasionado ningún traumatismo en la capa muscular, particularmente esta lesión se quedó abierta, no necesitamos cerrarla. El paciente al día siguiente lo dimos de alta. Estos son algunos datos de un trabajo que estamos por publicar junto con el doctor Michel Calais, que ha sido mi maestro en los últimos 5 años, aparte de un gran amigo y una fina persona. Son un grupo de 39 pacientes a los cuales realizamos, un promedio de 1.9 lesiones para un total de 74 lesiones de disección que pudimos realizar, disección endoscópica de la submucosa. Estas son las localizaciones, la mayoría de ellas en el área prepilórica, un 65%, en el antro un 15%, sobre la incisura angularis 6.7% y otras localizaciones. Y de acuerdo a la clasificación de Paris, la mayoría de ellas eran lesiones, casi un 50% o más de un 50%, lesiones tipo 2A. Pudimos hacer una disección completa en el 100% de los casos, en los 74 disecciones,
y en ninguna de ellas tuvimos complicaciones, afortunadamente. Entonces, estos son datos que estamos por publicar en conjunto con el doctor Michel. Y bueno, quisiera comentarles nada más que ha sido un proceso largo de entrenamiento, de aprendizaje, y más del 50% de estos casos que comento que estamos por publicar, tuve la gracia de tener a un lado a mi instructor y a mi maestro, el doctor Michel, con nosotros. Y aquí en otras oportunidades ahora estamos incluso participando en la enseñanza en otros médicos para formar esta técnica. Y quisiera, por último, invitarlos a todos aquellos que estén interesados en iniciar en la enseñanza o el aprendizaje de estas técnicas de disección endoscópica submucosa, POEM o G-POEM. El 11 y 12 de marzo de 2022 tendremos nuestro cuarto curso internacional de endoscopía terapéutica avanzada. Y muchísimas gracias por la atención y por este honor de poder compartir esta noche con ustedes, y sigo a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Caramés. Muy interesante estas estadísticas, sobre todo aquí en México y con mucho orgullo aquí en nuestro estado. Hay varias preguntas. Nos pregunta el doctor Arturo Sánchez desde Nicaragua. Va dirigida al doctor Michel Calais. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que usted considera en el ultrasonido intervencionista? Es una pregunta muy buena. Yo creo que ahora un progreso tremendo es la posibilidad de ofrecer anastomosis. La ecoendoterapéutica está ahora permitiendo a nosotros a crear anastomosis, y eso está cambiando las cosas. Por ejemplo, cuando uno tiene un gastric bypass para conectar los dos estómagos a hacer CPE, o paciente que tenía un cáncer del páncreas que necesita una manera más fácil de comer con usted. Entonces, créanme que la anastomosis va a cambiar completamente la manera de manejar las cosas complicadas y muchas condiciones. Sí, más directamente pregunta la dificultad en la hepático-gastroanastomosis, el doctor Sánchez. Sí. El problema que tenemos con la hepático-gastro es que no tenemos, hace mucho tiempo que estamos buscando a mejor instrumentos para facilitar el procedimiento, porque, por ejemplo, cuando el árbol biliar está muy dilatado, acceder a este árbol es fácil. Pero hay muchas compañías ahora que están trabajando para tener accesorios que van a facilitar el acceso. Boston Scientific, Medtronic, todos estos están tratando de crear un accesorio que permita de tener acceso a árbol biliar y poner un stent, por ejemplo, para hacer un hepático gastrostomía. Al doctor Juan Carlos Caramés nos preguntan el tamaño de las lesiones submucosas. ¿Tiene algún límite el tamaño para hacer estos procedimientos o es más la profundidad? Sí, gracias. Es una pregunta muy, muy interesante. El tamaño prácticamente no hay límite en ello. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón con el doctor Morita, y en su hospital vi una disección que era prácticamente todo el antro. Fueron más de 15 20 centímetros de disección de esta lesión. Pero sí, el límite debe ser la profundidad. Más que el tamaño de la lesión, es la profundidad de la lesión. Como comentábamos, en lesiones intraepiteliales o submucosas, en la clasificación T1A, que es una que no hay, o el riesgo de invasión linfática es mínimo, ese es nuestro límite. Ir más allá es arriesgar al paciente a que tenga una complicación o que haya recidiva del tumor o que siga creciendo. Pero el tamaño de la lesión no es el límite, y nosotros hemos tenido la oportunidad de resecar una lesión de 12 centímetros, es el diámetro mayor que hemos resecado. Aquí nos dicen, ¿esto aplica también para los tumores de GIST? Sí, también se puede hacer tumor de GIST. Obviamente tumores menores de 2 centímetros y que tengamos ya diagnosticado o seguro que no hay invasión a otros órganos de estas lesiones.
y sí específicamente se puede realizar, dependiendo de la profundidad de la lesión, como comentamos, tenemos la resección de espesor completo, donde podemos incluso perforar o resecar todas las capas del estómago y resecar esta lesión, asegurándonos después de hacer una sutura mecánica para tener un cierre extremadamente seguro y que no haya fugas del contenido gástrico a la cavidad. Ok, muchas gracias. El doctor de Guiú pregunta al doctor Pashan, la incidencia de esófago de Barrett en la manga gástrica endoscópica, ¿es similar a la manga gástrica quirúrgica? This is an excellent question. So far, there has been no publication showing significantly. Es una excelente pregunta. Se ha visto una tasa mucho más alta de esófago de Barrett después de gastroplastia endoscópica. Puede ser esta tasa de 30, 40, 50%. Nosotros con la manga gástrica endoscópica tenemos mucho menores tasas porque no cerramos el fondo. Sospechamos que no veremos muchas más complicaciones por reflujo ácido o Barrett o estenosis debido a ello. Claro que todavía esto está en curso. Tenemos que ver cómo se ven las cosas en el futuro, pero por el momento esto no es problema para la manga gástrica endoscópica. Sí. ¿Hay estadísticas reportadas? Sí, estoy por publicar las estadísticas. Las hemos presentado tanto en la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y también en la Asociación de Gastroenterología, pero vamos a publicarlas pronto. Ya llevamos en la actualidad 34 casos de manga gástrica endoscópica. Todos ellos estamos trabajando en colaboración con el doctor Michel Calais del Hospital Robert Wood Johnson y hemos tenido la posibilidad de implementar este procedimiento en México con excelentes resultados, 0 complicaciones y las mejorías en las cuestiones metabólicas, obviamente en la pérdida de peso, son similares a las que comentó el doctor Prashant Kedia y nuestros resultados están siendo fantásticos y ya tuvimos oportunidad de presentarlos en la asociación. Ok. Al doctor Calais, ¿qué grado de dificultad implica una colecistectomía posterior al drenaje de la vesícula y dejando una prótesis para drenaje? Lo que está pasando es que hay mucha gente ahora que no está acostumbrado al concepto del drenaje ecoando, ¿okay? Pero cuando uno se trata de explicar el drenaje ecoando de la vesícula biliar a los cirujanos, lo que está preocupando a los cirujanos es cómo será la perforación que hay en la vesícula biliar. Y prefiera, por ejemplo, si el paciente va a tener una colestectomía, crear una anastomosis transgástrica, no transduodenal, pero transgástrica. Entonces, cuando tenemos un paciente que va a necesitar después del drenaje en la vesícula biliar un axios transenteral, lo ponemos transgástrico, porque para el cirujano es muchísimo más fácil de cerrar este abierto que de cerrar el abierto. Ok. Al doctor Calais también preguntan qué tipo de prótesis esofágica utilizó para salvar la gastroyeyuno, anastomosis. Excelente pregunta. Utilizamos los stents que son TTS. TTS significa a través del endoscopio, through the scope. Y no hay muchos stents que está posible de ser a través del endoscopio. Es generalmente los stents de Taiwán. ¿Okay? En Maitec también tiene este stent, pero Taiwán viene en muchos tamaños. 18/660, 20/800, etcétera. Entonces, yo recomiendo de tener estos stents en su unidad cuando necesitas salvar un anastomosis. Okay. Esta pregunta para el doctor Prashant Kedia es de carácter personal. Yo soy una posoperada de manga gástrica. ¿Cuándo podría yo detectar que
independientemente de la ganancia de peso, ¿qué porcentaje de ganancia de peso tengo que esperar para decir que mi manga gástrica quirúrgica ya falló? Y si sería yo candidata a algo endoscópico. This is an excellent question. Esta es una excelente pregunta, le agradezco que me la haga. La definición de recuperación de peso en la literatura quirúrgica no se ha establecido, no hay una definición estandarizada. Hay quienes afirman que un aumento de 25 al 30% del peso que se perdió o respecto al nadir es un criterio de recuperación de peso y son algunos de los criterios que utilizamos nosotros. Creo que no hay un corte o un número estándar, pero si uno piensa que la recuperación del peso continúa a pesar de los cambios conductuales y que uno no puede controlar esa recuperación del peso, ahí hay que valorar la banda gástrica endoscópicamente para ver si se ha estirado, si se ha dilatado. Con una serie esófago-gastroduodenal se puede ver la anatomía. Si la manga se estiró, podría ser candidata a terapia de revisión con manga gástrica endoscópica. ¿Alguna experiencia en México sobre esto, Juan Carlos? Hemos hecho solamente unos casos, un solo caso, pero no tenemos gran experiencia en pacientes en rehacer la manga gástrica endoscópica, pero está disponible, técnicamente es la misma dificultad, prácticamente ya tenemos un estómago casi del mismo tamaño que inicialmente y podemos rehacer la sutura endoscópica sin mayor dificultad. Ok, bueno, muchas gracias por su participación. Agradezco al doctor Juan Carlos Caramés que haya hecho esta invitación a tan grandes ponentes de talla internacional. Muy agradecidos, muy bendecidos. Muchas gracias. Y pues esperamos que no sea la última ocasión que estemos en contacto. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a la doctora Almedith Maldonado en presentarnos un excelente programa de lujo, como lo mencionó ella, de talla internacional, como es el doctor Michel Alá y el doctor Kedia, que nos dieron un avance muy importante dentro de la endoscopía avanzada y también a Juan Carlos Caramés, que nos dio el mismo nivel internacional y nos sentimos orgullosos, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, por esta presentación de la Sociedad de Gastroenterología de Tamaulipas. Debemos de estar contentos porque cumple la Sociedad de Gastroenterología de Tamaulipas 40 años, que no es fácil, pasan rápido y que continúan con la tenacidad de sostener esta sociedad para el único objetivo que tiene la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que es de difundir los niveles académicos en la educación continua para mantener a todos los gastroenterólogos, cirujanos y endoscopistas al día. Pues estamos muy contentos, excelentes presentaciones. Vamos a continuar con las sesiones mensuales y los esperamos en nuestro próximo evento, que son Ecos Internacionales, que tienen un programa excelente, el doctor Miguel Ángel Valdovinos, el doctor Fernando Rojas y el doctor Felipe Zamarripa, que son los directores del curso, que se presentarán del 19 al 21 de agosto. Va a ser de manera virtual y posteriormente pues, ya sabemos que pues, va a participar también en el estado de Tamaulipas en la reunión norte, que se va a llevar también de forma virtual del 3 al 4 de septiembre del presente año. Y con la novedad y el orgullo de que en la Semana Nacional de Gastroenterología, que es del 12 al 16 de noviembre, va a ser presencial y virtual. O sea, en forma híbrida, ya tenemos ganas de estar todos juntos, de participar y
tener y continuar con los enlaces de amistad que nos ha llevado a través de todos estos años. Muchas gracias a todos ustedes, que sigan disfrutando y que tengan buenas noches. Hasta luego.